Audios de primavera. 1000 otoños por Menzi Shi. Capítulo 71. Voy a comprarte un poco de esmalte para uñas. El estado actual de Yang Wuxi ahora era 100 veces más complicada que la de Shen Qiao. Aunque Shen Qiao resultó gravemente herido al caer desde el acantilado, su enfermedad persistió como resultado del veneno que estalló dentro de su cuerpo. Sin embargo, sus meridianos dañados ya habían sido reparados a fondo por el verdadero poder de la estrategia del Yan Vermellón, y el veneno restante ya había sido expulsado de su cuerpo después de haber destruido su corazón taoísta. A pesar de que sus ojos aún sufrían los efectos del veneno y nunca sanarían por completo, sus cimientos fueron reconstruidos por la estrategia del Yan Vermellón y la base que tendría que ser reaprendida desde el principio. Sin embargo, ya no se encontraría con ningún problema futuro. Pero este no era el caso de Yang Wuxi. Su núcleo demoníaco original tenía una falla. Este siempre había sido el problema. Tenía un defecto, y este defecto fue aprovechado por Wang Linsang cuando los maestros asediaron a Yang Wuxi. Habían hecho que el defecto se hiciera aún más grande, así como herir gravemente su cabeza, dejando sus meridianos en tal desorden que su energía interna estuviera en tal caos que afectó su personalidad natural y causó que experimentara múltiples cambios. Como resultado, había al menos 3 cosas que tenían que hacerse. Lo primero fue tratar su herida en la cabeza. Lo segundo era ordenar sus meridianos y lo tercero era reparar su núcleo demoníaco. El segundo y tercer asunto estaban vinculados entre sí. Cuidar de uno es a su vez cuidar del otro. Si el defecto persistía, entonces permanecería en la desviación del chi. El peligro en que se terminaran de desmoronar sus meridianos, así como los problemas que plantearon sus meridianos en general, afectarían una vez más el progreso de su recuperación de artes marciales. Cuando Shen Qiao le tomó el pulso, este no era necesariamente el verdadero pulso de Yang Wuxi, sino una señal que sugería que, aunque todo podría estar bien a primera vista, todavía había caos dentro. Sin embargo, esto podría considerarse un buen comienzo. Después de todo, Yang Wuxi fue bendecido con talento. Como ya había dicho que con el rollo de madera podía curar el defecto en su núcleo demoníaco, eso significaba que ciertamente debe ser posible. Lo único era en cuánto tiempo sería y qué tan efectivo resultaría. Shen Qiao dejó al hombre en la cama. Luego sacó algo blanco de su manga. Este fue el fruto del cintanche de jade que Xelin le había dado en la antigua ciudad bajo tierra. Las heridas de Shen Qiao que sufrió al ser arañado por los simios en ese momento ya habían sanado, por lo que nunca comió la fruta. Debido a que ahora tenía el apoyo de la estrategia del Yan Vermellón, esto no habría tenido un gran efecto en él, a pesar de que el cintanche de jade ciertamente podría haber regulado su chi y su respiración. Shen Qiao sostuvo el cintanche de jade en su mano y también tomó una taza vacía. Apretó la fruta en su mano y el extracto líquido del fruto se deslizó por sus dedos y llenó rápidamente la mitad de la taza. Vertió un poco de agua tibia antes de presionar la barbilla de Yang Wuxi para abrir sus labios y verter el líquido medicinal. Este artículo era capaz de ser considerado como una fruta sagrada de curación, por lo que naturalmente tendría un efecto milagroso. Por lo general, ni siquiera el Palacio Imperial tendría algo como esto. Uno tendría que ir a un lugar del desierto de Gobi como el de la antigua ciudad subterránea de Ruoxian para poder encontrarlo.
Uno no necesitaba palabras para expresar cuán preciosa era esta fruta. Los simios se alimentaban del cintanche de jade durante todo el año, por lo que su fuerza era tan grande y su inteligencia tan avanzada que podían representar una amenaza. En ese momento, Jiang Wuxi había arrancado 4 frutas y destruido el resto, para amenazar a Shen Gong. Luego se había comido 2 y le dio una a Shen Qiao. Lo más probable es que nunca pensó que esta última fruta terminaría siendo utilizada para él. Si se tratara de otra persona, sería poco probable que decidiera cederlo a alguien más, incluso si la fruta no tuviera ningún efecto en sí mismo. Una vez que había bebido la taza con el líquido medicinal, la tez de Jiang Wuxi se vio mucho más equilibrada. Solo entonces, Shen Qiao dejó la taza y continuó meditando mientras pensaba en los problemas relacionados con la estrategia del Jan Vermellón. La estrategia del Jan Vermellón estaba compuesta por 5 volúmenes, entre ellos, uno fue escrito sobre las artes de las sectas demoníacas. Este era precisamente el contenido del rollo que Jiang Wuxi había tomado de las manos de Shen Gong. Shen Gong también había leído las muchas palabras escritas en él. Eran palabras sublimes con un significado profundo y de hecho eran comentarios de las artes marciales de la secta Sol Lunar en ese año. Para Shen Qiao no hay beneficio en leerlo más de una vez porque cultivó un núcleo taoísta. Esto no tuvo nada que ver con él. Entre los 4 volúmenes que trataban sobre las artes marciales de las escuelas confucianistas, budistas y taoístas, Shen Qiao había estudiado 2 de ellos. Uno se le fue enseñado por su maestro, Chi Fengge. El otro lo había conseguido en el templo Izumo. Él mismo lo había leído en voz alta mientras todos lo miraban, y ya había sido destruido por Jiang Wuxi. En cuanto a los otros 2 volúmenes, uno estaba escondido en el Palacio Imperial del norte de Zhou, mientras que el otro estaba en la secta budista Tiantai. Debido a la reputación de la estrategia del Jan Vermellón, todos consideraban que este era el libro más asombroso del mundo entero. Cada persona se caería sobre la otra en su afán de poseerlo. Ese día, cuando Dou Yanshan recibió noticias sobre el paradero de un volumen de la estrategia del Jan Vermellón, le ordenó a Jun Fuji, el ayudante secundario de la Asociación de las 6 Armonías, que le comprara bajo la identidad de una escolta contratada y que utilizara su identidad para entregarlo allí, quien sabía que Jiang Wuxi lo interceptaría a mitad del camino y al final lo destruiría. Como resultado, Dou Yanshan odiaba a Jiang Wuxi hasta los huesos. El hecho de que participó en el asedio para aniquilarlo no fue extraño en absoluto. Para cualquier otra persona, pensarían que los métodos de Jiang Wuxi realmente merecían odio. Sin embargo, muchos sabían que la estrategia de Jan Vermellón era ventajoso, pero no sabían cómo era tan ventajoso, incluso llegando a suponer que su contenido era sobre algún arte marcial excepcional y que al practicarlo, esto les permitiría ser el mejor maestro en el mundo. Pero incluso el fallecido Chi Fengge y el actual Jiang Wuxi no vieron a través de su contenido en su totalidad, hasta que Shen Qiao destruyó sus bases. Conoció la esencia inusual de la estrategia del Jan Vermellón y con esta esencia reconstruyó sus cimientos. Si una persona desde el principio hubiera comenzado a cultivar la estrategia del Jan Vermellón, que combina los aspectos más importantes del confucianismo, el budismo y el taoísmo, entonces sus habilidades superarían las de muchas otras personas en ese momento. Con sus fundamentos diferentes, el futuro naturalmente sería diferente. Sin embargo, incluso si muchos de los grandes maestros supieran esto,
no podrían destruir su propio corazón y comenzar a cultivar la estrategia del Jan Bermellón. Además, aquellos que ya habían leído partes de la estrategia del Jan Bermellón inevitablemente tendrían un apego sentimental, y la mayoría de ellos se negarían a compartir su conocimiento con otros. Como resultado, la cantidad de personas en el mundo que realmente podían entender la esencia de la estrategia del Jan Bermellón probablemente no sea más que un puñado. En la actualidad, se podría decir que Shen Qiao parece estar de pie solemnemente a medio camino de una gran montaña y puede ver que el mundo es grande y vasto, que todo es posible. Sin embargo, esto no era tan bueno como una persona que se encontraba en la cima de la montaña. Aunque cada volumen de la estrategia del Jan Bermellón se escribió independientemente uno tras otro, todos estaban conectados, en cierta medida, entre sí. Como resultado, Shen Qiao ahora se cultivaría, pero algunas veces se sentirá frustrado e incapaz de tener respuesta, lo que lo obligaría a buscarla por sí mismo. Quizás una vez que haya terminado de leer los otros 2 volúmenes, este tipo de situaciones se revertirían por completo. El volumen oculto en el Palacio Imperial del Norte de Zhou estaba dentro de sus posibilidades. Aunque debido a la última reunión que tuvo con Yu Wenyong, el hombre tal vez no estaría dispuesto a permitir que lo leyera. Pero el que esté escondido en la secta Tiantai sería mucho más difícil. Las sectas budistas y taoístas nunca han compartido relaciones amistosas. Como cada secta en el mundo estaba luchando para unir al mundo bajo sus propios ideales, ya habían encontrado sus propios líderes para apoyar. Todos lucharon entre ellos sin cesar. La secta budista Tiantai no daría el tesoro bien guardado de su propia secta a alguien que no tuviera relación con ellos sin ninguna razón. Shen Qiao pensó en esto hasta la medianoche, con la cabeza confundida por todo esto. Gradualmente se durmió, hasta que la luz del amanecer llegó a su habitación y lo despertó por completo. Ese momento de sueño no fue muy profundo. Sin embargo, Shen Qiao había estudiado las prácticas de la escuela taoísta desde que era un niño. Su personalidad sencilla no deseaba fama o riqueza. Nunca se había encontrado con una situación tan desesperada que la aterrara en su corazón. Además, siempre ha intentado llevar una conciencia tranquila en todos los asuntos, por lo que naturalmente no pasaría cada día lleno de ansiedad. Aunque no pensó profundamente en estas cosas, ha podido recuperarse gradualmente. Sin embargo, esta forma sencilla de vivir conlleva una sensación de ingenuidad. Después de haber experimentado todo tipo de altibajos, esta ingenuidad había caído poco a poco de su naturaleza. Es cierto que todavía trataba a los demás con la misma inocencia y devoción sincera de siempre como la de un niño. Sin embargo, también había aprendido gradualmente cómo distinguir la verdadera intención de otras personas, y ya no sería tan fácilmente engañado por otros. Aunque sus ojos aún no se habían abierto, todavía podía sentir a alguien mirándolo desde la cama. No necesitaba ver para saber quién era. Sin embargo, no sabía qué personalidad lo saludaría cuando despertara esta vez. Si fuera ese despiadado y cruel de la noche anterior, tendría que noquearlo nuevamente. Era eso o contratar un carruaje y esconderlo allí antes de continuar con el viaje para evitar más inconvenientes a partir de ese momento. Los pensamientos de Shen Qiao se detuvieron rápidamente. Lentamente abrió los ojos. Aunque había cierta distancia entre ellos, pudo conseguir la expresión que llevaba el otro hombre. Aunque la tez de Yang Wuxi era tranquila, su mirada era sombría. Su corazón latía algo ansioso.
¿Maestro de secta Yan?, dijo una voz que no sonaba especialmente feliz. Yang Wuxi se rió juguetonamente. ¿Por qué parece como si no quisieras verme? Ese no es el caso, dijo Shen Qiao. Sus párpados cayeron ligeramente. Yang Wuxi dijo: estoy usando un vestido. Probablemente fuiste tú quien me puso el disfraz de mujer, ¿no? ¿No es así? Shen Qiao respondió: la situación era bastante grave y necesitaba actuar rápidamente. Esto fue para evitar que la gente quisiera prestarnos mucha atención y permitir que el maestro de la secta Yan regrese a Chang'an lo más rápido posible. A Yang Wuxi no parecía importarle. Incluso se tocó el peinado en su cabeza y luego tocó las mangas como si estuviera profundamente interesado en este hecho, antes de decirle a Shen Qiao: si vas a disfrazarme de mujer, entonces al menos deberías intentar hacerme como una. La mayoría de las mujeres se pintan las uñas. Y si no hacen eso, entonces al menos aplicarán un poco de esmalte. De lo contrario, si alguien observador notara sus manos desnudas, entonces sabrían de inmediato que era un hombre disfrazado de mujer. Shen Qiao frunció el ceño y pensó: ¿cómo sabría algo así? No es como si alguna vez me hubiera disfrazado de mujer. En cambio dijo: el maestro de secta Yan tiene razón. Si deseas un poco de esmalte, entonces sin duda saldré a comprarlo ahora. Yang Wuxi levantó una ceja y se echó a reír. Realmente parece que no quieres hablar conmigo en absoluto, ¿verdad? ¿Por qué? Xelin no es más que un fragmento de mi espíritu. Pensar que él se ganaría tanto tu respeto que incluso lo esperarías con tanta gentileza, y aún así te negarías a hablar conmigo. Podría ser... Ah, Qiao. ¿Has olvidado quién es el verdadero Yang Wuxi? El día que Shen Qiao había decidido salvar a Yang Wuxi, no lo hizo porque quería que el hombre se arrepintiera por lo que había hecho, y mucho menos tratar de ganar sus favores. Pero, ¿quién hubiera sabido que la personalidad de Yang Wuxi se fragmentaría de la manera en que lo hizo, y que se encontraría con Xelin y Ayan? Tal cosa estaba completamente más allá de sus expectativas. De lo contrario, no deseaba discutir con el hombre en absoluto. Solo podía esperar ansiosamente el futuro donde nunca volviera a ver su rostro. Xelin es Xelin. Yang Wuxi es Yang Wuxi. Pase lo que pase, no me atrevería a olvidar al maestro de la secta Yan, dijo Shen Qiao de manera indiferente. La mirada de Yang Wuxi cayó sobre la herida en el labio de Shen Qiao. Se rió sorprendido por la vista. ¿Por qué? Xelin perdió tanto de mis recuerdos que incluso olvidó cómo besar a alguien. ¿Y en cambio te mordió por miedo? Solo después de que se lo recordó, Shen Qiao se dio cuenta de que un pequeño dolor se extendía por sus labios. Sin embargo, nunca fue muy bueno respondiendo con sarcasmo. Solo pudo permanecer en silencio y negarse a responder. A Yang Wuxi no parecía importarle. Se rió una vez más y dijo: como ya hemos encontrado ese rollo perdido, la recuperación de mi núcleo demoníaco es inminente. Este asunto es, de hecho, gracias a ti. Si no me hubieras llevado a la ciudad de Ruoxian, nunca habría podido quitárselo a Chen Gong. A Qiao, pensar que devolverías mi crueldad con tanta amabilidad me hace sentir un poco arrepentido por haberte entregado a San Jinxin ese día. Aunque dijo que estaba arrepentido, la verdad era que su tono no tenía el más mínimo remordimiento. Este es el verdadero Yang Wuxi. La forma en que manejaba las cosas, incluso si tuviera que soportar el peso de todas las personas en el mundo, no sentiría la más mínima culpa.
Incluso si pudiera revertir el tiempo, era muy probable que, para empujar los límites de Shen Qiao, él tomara la misma decisión. Simplemente fue justo como dijo Yang Wuxi. No necesitaba amigos. Él solo necesitaba un oponente, y su oponente era alguien que fuera lo suficientemente digno como para estar a su lado. Todo lo demás era simplemente errores de cálculo de Shen Qiao, habiendo sufrido un efecto amistoso no correspondido y nada más. Actualmente, eso era algo que Shen Qiao todavía no podía entender. Por esta razón, él no respondió. En cambio, preguntó sobre el asunto en cuestión. Después de abandonar la ciudad de Wancheng y comencemos a dirigirnos hacia las planicies centrales, las posibilidades de que se filtre tu paradero se volverán aún mayores. Con su cultivo actual, lo más probable es que por ahora desees evitar encontrarte con el maestro Shen Xueting y los demás. Actualmente eres un objetivo para todos y estás completamente rodeado de enemigos. Si te descubren, entonces sería infinitamente problemático. Sin embargo, el viaje desde aquí a Chang'an no es corto. ¿Tienes algún plan sobre cómo debemos hacerlo? Yang Wuxi, al ver cuán indiferente era su expresión, claramente no quería seguir parloteando por su cuenta. Sin embargo, ver esa herida en los labios de Shen Qiao destruyó cualquier autocontrol que tuviera. Parecía la estatua tallada de un inmortal que de repente se había manchado con el humo y el fuego del mundo mortal. Su corazón repentinamente se interesó en esto, y no pudo evitar burlarse de él. Nunca has tenido ninguna conexión con el norte de Zhou. No podría ser porque conociste a Yu Wenyong esa vez que de repente estás tan dispuesto a apoyarlo y ayudarme. Entonces, déjame adivinar. ¿Es porque tuviste algunos sentimientos por mí desde el principio? Y luego tu corazón se rompió por el hecho de que te había regalado a San Jinxing. Pero los viejos amores son difíciles de olvidar. Cuando apareció Xie-Ling, resucitó tus viejos sentimientos que te obligó a vestirme con ropa de mujer. Quizás quisiste aprovecharte de mí cuando estaba inconsciente, ya que luego sería demasiado tarde para comprometerme contigo. A pesar de que Shen Qiao era un hombre honorable y decente, todavía estaba amargado por la naturaleza narcisista de sus palabras. Si el maestro de secta Yang no está dispuesto a hablar correctamente, simplemente podría golpearte y dejarte inconsciente para llevarte directamente de regreso a Chang'an. Yang Wuxi se echó a reír. Bien, no hay necesidad de estar enojado. No volveremos directamente a Chang'an. Primero iremos a Weizhou. Siempre tuvo ese tipo de temperamento que cambia repetidamente. Antes, cuando su estado de ánimo era bueno, hablaba y reía con voz suave y gentil. Que él usara su gentileza para atraer y engañar tampoco era raro de ver. Shen Qiao frunció el ceño. ¿Por qué? Yang Wuxi dijo: es tal como dijiste. Mis artes marciales aún no se han recuperado y mi presencia atraería demasiada atención. La escuela budista, la secta de la armonía, la secta de espejo de las artes, e incluso la gente de todo Tujue me quiere aniquilado. Y con tus habilidades actuales, tampoco serías capaz de protegerme por completo. Shen Qiao solo podía pensar, ¿y quién tiene la culpa de eso? Tienes enemigos en todo el mundo. Esto no es algo que muchas personas sean capaces de hacer. Si no fuera por el hecho de que estoy considerando la situación actual y decidiendo no discutir contigo, entonces me hubiera unido a ellos hace mucho tiempo para perseguirte y aniquilarte.
Yang Wuxi no podía escuchar sus pensamientos, pero la expresión de Shen Qiao ya los había traicionado. Yang Wuxi pensó que era profundamente divertido. Lo miró por un largo tiempo antes de preguntar: ¿Ha habido alguna noticia de Chang'an? Escuché que el ejército del norte de Zhou condujo directamente al norte de Qi sin resistencia alguna. El Qi del norte no tenía la fuerza para resistir. Si no ha sucedido nada inesperado, lo más probable es que ya hayan tomado la ciudad Ye. Yang Wuxi respondió con voz suave. Cuando estaba al lado de Yu Wenyong, ya había preparado una serie de personas para velar por él. No debería pasarle nada en poco tiempo. Si algo sucede, entonces no podrían regresar en el tiempo incluso si lo quisiéramos. La secta de la Luna Purificadora tiene una residencia oficial en Weizhou. Vayamos allí primero a descansar antes de encontrar a alguien que envíe un mensaje a Chang'an. Desde que decidió de esta manera, Shen Qiao no tenía objeciones. Shen Qiao le dijo: entonces, deberías descansar primero. Yang Wuxi preguntó: ¿a dónde vas? Shen Qiao le contestó: voy a comprarte un poco de esmalte para uñas. Por primera vez en su vida, el maestro de secta Yang Wuxi se quedó sin palabras. Los dos permanecieron en la ciudad Wang de Tuyuhun por varios días más, antes de partir para regresar al norte de Zhou. Antes de irse, Shen Qiao se había ido solo en secreto a visitar la casa de Bona. Parecía que Chen Gong no había mentido. El abuelo había regresado y los dos, abuelo y nieta, estaban salvos y sanos. Solo entonces su corazón se sintió tranquilo y se fue en silencio. Las otras personalidades de Yang Wuxi continuaron intercambiando como siempre lo hacían. Sin embargo, mientras los momentos en los que estaba consciente se volvieron cada vez más comunes, Shen Qiao notó que la primera personalidad en desaparecer fue la violenta y despiadada que atacaba y nunca hablaba. Las otras raras veces se hacían presentes durante el día, pero aparecían alternándose por la noche. En otras palabras, el Yang Wuxi que estuvo presente en el día no era diferente de su antiguo yo. Sin embargo, cada vez que aparecía Xie aún dependería en gran medida de Shen Qiao. Incluso se quedaría sin dormir para elegir mirar a Shen Qiao durante toda la noche. Esto era algo que el Yang Wuxi original no tenía forma de controlar. Como resultado, durante la mayor parte del día, Yang Wuxi carecía de energía y tendría que meditar y descansar. Al comienzo del segundo mes, llegaron a la ciudad de Weizhou. Y el peligro inminente también se había acercado silenciosamente. Fin del capítulo 71. Suscríbete, dale like y comparte.